noche, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos regala de permitirnos en esta tarde venir a este lugar con el propósito de bendecir, de exaltar el nombre del Señor, de estar un momento reunidos, sabiendo de que Él es el único que cada día nos guarda, nos bendice y el que cada día quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Y de esta manera, pues entonces vamos a estar orando a Dios para darle gracias a Él y darle comienzo a este servicio. Padre, te damos muchas gracias, Señor amado, por estos momentos maravillosos, especiales que tú nos regalas, Señor amado, de poder venir a este lugar solamente con el deseo, el propósito de glorificar, de exaltar de Señor su santo y glorioso nombre, saber que solamente la gracia y la misericordia tuya nos has guardado, nos has bendecido y que por su grande misericordia, por eso estamos aquí, oh Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor amado, que han venido a este lugar. Pero gracias por el momento en que nos tienen en este lugar, porque nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar delante de tu presencia. Te pedimos que tomes el control de cada uno de nosotros, Señor, y que lo que hagamos, Señor, lo hagamos siempre bajo la dirección de tu santa y gloriosa presencia. Que seas tú, Padre de la gloria, el que en esta misma hora nos enseña, nos dirige y que cada día, Señor amado, haces cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De esta manera entonces vamos a entonar una canción para la presencia de Dios en esta hora. No entiendo cómo siento pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí. Todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre, cantarás, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Gracias por darlo todo, Señor, a cada uno de nosotros. Muchas gracias. No entiendo cómo siento pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Gracias, Señor. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Así de esta manera le damos gracias a Dios por la adoración que hemos ofrecido a Dios y sabemos que Dios se goza, se alegra de lo que hacemos para Él y qué precioso es que podamos estar aquí todos juntos dándole esa adoración a Él. Así de esta manera vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Que dice así de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y el Señor y señoread en los peces del mar y en las aves del cielo
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Así de esta manera, entonces, la hermana Olga nos va a dar la meditación por medio de esta palabra que Dios nos trae en esta noche. Hermanitos, en esta tarde de hoy tengo el privilegio de dar la enseñanza y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema es los derechos humanos referente al Antiguo Testamento y que sea el Espíritu Santo el que esté aquí guiándonos. Entonces es un privilegio para nosotros. Vamos a hablar sobre lo que son los deberes y los derechos y cómo los deberes y los derechos han venido desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos. Nosotros, por ser semejantes, que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, tenemos ese privilegio de tener unos deberes y unos derechos, porque Dios nos hizo para que nosotros fuéramos como los que íbamos a estar ahí presentes para mandar sobre toda la creación, sobre todo el desorden que había. Él lo organizó y lo arregló para que el hombre que viene prácticamente humano, la palabra hebreo de humano es Adán, y por eso él hizo a imagen y semejanza a Adán y Eva. A raíz de eso nosotros tenemos muchos privilegios de tener unos derechos, y en esto ahí donde comienza ya Dios nos da esa directriz, nos da esa enseñanza de que nosotros somos el hombre es el que manda sobre la faz de la tierra. Pero desafortunadamente a través de la serpiente entra el pecado a Adán y Eva por la desobediencia y tomar del fruto prohibido. Entonces, a raíz de esa desobediencia vienen cosas gravísimas, porque ahí viene ya donde viene Adán y Eva, entran en desobediencia y se esconden de la presencia de Dios. Cuando Dios los encuentra, se da cuenta que están en pecado, y luego Adán y Eva tienen unas directrices de Dios donde dice que prácticamente a la culebra le dio como un castigo, a Adán otro y a Eva otro, ¿no? Entonces a la culebra pues que se arrastrará, a Adán que tendrá que sudar para poder comer, y a Eva pues que efectivamente tendrá que padecer dolores de parto cuando tenga sus bebés. Entonces luego viene y nace Adán y Caín, Abel y Caín. Entonces ahí empieza nuevamente la desobediencia, porque Caín siente rabia por Abel, porque él viene y trae la mejor ofrenda, o la mejor ofrenda. Entonces Caín ahí empieza y acaba con la vida de Abel, y está violando uno de los derechos, que es el derecho a la vida. Ahí comienza nuevamente otra vez el pecado, donde él quiere esconderse, y vienen más pecados sobre esa tierra, porque ya Caín forma una ciudad donde viene, es donde los hombres tenían más mujeres, donde venía la violencia. Es como una generación perversa. Ajá. A través de Caín. Y viene más pecado y más pecado. Entonces ahí dice en esa parte, léame Génesis 4, 3, 2, hermanito. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será.
su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y entonces ahí ya viene la opresión y viene más maldad en ese territorio, ¿no? Entonces Dios dijo, voy a ayudarles y voy a traer el diluvio. Entonces utilizó a Noé y a su familia para que construyera el arca, y a raíz de construir el arca, entonces cuando ya vino el diluvio, se limpió la naturaleza, vino todo y volvió otra vez como a darle esa oportunidad de volver a nacer en ese nuevo Edén. Entonces ahí fue cuando otra vez entra la población en pecado. Es esto también, es en donde Can ve en su desnudez a Noé, entonces vuelve y entra otra vez la maldad. Y ahí es en Génesis 9, 23, 25. Dice ahí, hermana, que dice que Can vio la desnudez de su padre, ¿no? Que era Noé. Entonces Noé lo maldijo. Noé maldijo a Can, y de ahí para allá la descendencia de Can. Entonces también fueron perversos. Fue perverso y fue duro. Y también Dios tiene misericordia, ¿vale? Ya, ahí más o menos es donde está la parte de la desnudez, donde cambia la parte de la desnudez. 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Y ahí vuelve otra vez el pecado a la humanidad. Entonces Dios vuelve otra vez, tiene misericordia de su pueblo y viene y utiliza la familia de Abraham. A través de ahí también fue cuando Sara le pide a Abraham, y viene otra vez la maldad, a que se acose con su criada. Y ahí nace uno de sus hijos de Abraham. Y luego viene Isaac, hijo de Abraham, y se casa con Rebeca y tienen dos hijos, que es Esaú y Jacob. En Génesis 27, 5, 10. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y trae a sus 12 hijos, y entre esos estaba José, que Dios le cambió, tuvo misericordia, porque Jacob se arrepintió y le cambió su nombre Jacob por Israel. Y a raíz de eso, entonces volvió otra vez Dios a tener misericordia, y viene Jacob con sus 12 hijos, y es cuando nuevamente entra otra vez el pecado a la humanidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que sus hijos le mienten a Jacob de que iban a matar a José por envidia, porque él era el menor, que había nacido en su vejez. Entonces él quería mucho a su hijo, a su último hijo, y por envidia los hermanos lo iban a matar. Pero uno de ellos le dijo, no lo matemos, vendámoslo. Entonces fueron y lo vendieron. Entonces ahí Dios tenía un propósito con José, que era prácticamente pasar la hambría de Israel.
Entonces Josué se fue la mano derecha del faraón, y ahí es cuando viene la hambría y José tiene el control de toda la parte de la riqueza, los frutos, y le da de comer a todo Israel. Después de todo esto, entonces muere Jacob y sus 12 hijos, y entre eso también muere pues Jacob y muere José. Y ya viene donde entra la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces el faraón empieza a ser esclavo, y vuelve a Israel a esa esclavitud. Por eso mismo, porque entró la maldad nuevamente al pueblo de Israel. Entonces es cuando viene ya Génesis 37:18, que es donde el faraón manda a matar a todos los niños, y ahí es cuando se salva Moisés, que su madre lo echa en una canastilla al río. Entonces es Génesis 37:18-24. 37. 18-24. Dice Génesis 37:18 al 24. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el Señor. Ese fue cuando iban a matar a José. Ya, entonces después viene todo lo que les conté, y ya viene nuevamente entonces el pueblo de Israel en total esclavitud. Entonces Dios tiene otra vez misericordia y usa a Moisés, que es el hijo, entra a ser ya después de rescatado por la hermana del faraón. Entonces Moisés entra a salvar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces a raíz de eso pues vienen las 7 plagas, viene todo eso, y luego Moisés sube, después de que le hace la liberación, después de que pasa todo el proceso de las 7 plagas, entonces pasa el Mar Rojo, y Moisés sube por los mandamientos, por toda esta maldad que hay aquí, todo este pecado que hubo anteriormente. Entonces Dios dice: le vamos a dar unos mandamientos, ¿sí? Entonces en eso, luego cuando Moisés baja con las tablas, el pueblo de Israel otra vez está revelado, otra vez está en pecado, y entra nuevamente Moisés a la presencia de Dios y le da los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y ahí comenzamos prácticamente con los derechos, prácticamente de no maltratarnos los unos a los otros, y así mismo viene la parte de los derechos y los deberes, ¿no? A través de la Segunda Guerra Mundial, también por toda la problemática que hubo en esa Segunda Guerra Mundial, todos los problemas que hubo en esa Guerra Mundial. Entonces ahí se hacen organizaciones, prácticamente es donde se levanta una persona y dice: no podemos seguir en esta guerra y vamos a cambiar eso, y entonces se unen varias de las Naciones Unidas y dicen: vamos a colocar los primeros, prácticamente es los derechos, que son 30 derechos que sacaron en ese momento por toda esa guerra que hubo, y entran los derechos humanos, pero nos damos cuenta que todo va encabezado y todo va amarrado al Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde ya Moisés entonces trae los 10 mandamientos, que es Éxodo 20. Vemos que los derechos humanos en el Antiguo Testamento, desde un comienzo Dios pensó en la humanidad, que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Cuando su pueblo fue esclavizado, Dios quiso que su pueblo fuera libre, entonces tenemos derecho a la libertad. También vemos los derechos humanos, que Dios se preocupaba por los pobres, por los ancianos, por los huérfanos, por las viudas. Siempre se preocupó por los derechos de cada ser humano y de cada persona, de los niños, que los niños siempre tuvieran que aprender, estudiar. Todos los derechos fueron creados por Dios para nosotros, para cada ser humano en esta vida. Y desde ahí radica todos los derechos, tanto como de los niños, de los adultos, de los pobres, de los ancianos, de los desamparados. Siempre Dios se preocupó para que nosotros estuviéramos bien,
tenemos derecho al trabajo, al digno de recibir su salario. Todo eso lo vemos en la Biblia, que somos dignos y tenemos el derecho a nuestro sueldo, que lo que trabajemos sea recompensado. Tenemos derecho a una vida digna, a una vida libre de tanta violencia. Dios siempre quiso lo mejor para nosotros.